Bueno, han sucedido muchas cosas en realidad en estos últimos días y eso ha generado una gran expectativa. Primero, incertidumbre, luego preocupación, ahora que ya se definieron las cosas con la designación del nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra, hay mucha expectativa y eso es parte de las preguntas que le vamos a hacer a nuestro invitado, José Alejandro Godoy, docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además analista político, está esta mañana con nosotros. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, José, y ahora que vemos que tenemos a un presidente con un mensaje claro, con 4 puntos bastante determinados, al menos en su discurso, ¿qué es lo que nos espera en estos días? Lo primero que nos espera es mucha mayor tranquilidad, ¿no? Se ha resuelto por lo menos la fase más álgida de una crisis presidencial que tenía ya arrastrándonos desde diciembre hasta el mes de marzo. Es decir, hemos vivido 3 meses de zozobra política, donde hemos tenido en medio el indulto al señor Fujimori, donde hemos tenido nuevas acusaciones contra el expresidente Kuczynski y donde finalmente el presidente Vizcarra lo que ha procurado hacer el día de ayer es ponerle paños fríos a la crisis y decir, ese es un nuevo tiempo, vamos a trabajar en 4 puntos específicos y lo que se requiere es que el país recupere la tranquilidad, recupere la calma y que el clima político se apacigüe. Creo que ese ha sido lo más importante del mensaje de ayer. Evidentemente el presidente Vizcarra recién se va a hacer cargo del gobierno y él va a tener que ver cuáles van a ser las prioridades en materia económica, las prioridades en materia de corrupción, las prioridades en otros puntos, pero sin duda el primer mensaje creo que despierta, por lo menos en una ciudadanía que se ha mostrado muy escéptica y muy alejada en realidad de esta discusión, una situación en la cual le permite tener algo de esperanza. La ciudadanía ha expresado claramente su hartazgo respecto de la situación política y de los políticos en particular en nuestro país. Este escenario, esta elección o esta designación o asunción en realidad del mando de Martín Vizcarra, calma ese encono que existe por parte de la ciudadanía. Por lo menos en algo, ¿no? O sea, yo creo que todavía subsiste cierto encono respecto de la actuación del Congreso de la República, todavía hay un importante sector de personas que piensan que deberían irse todos los políticos y deberíamos ir a elecciones adelantadas, eso no es posible de acuerdo a la Constitución, pero creo que el hecho que venga un presidente de Moquegua con credenciales políticas, con credenciales personales bastante importantes, que además muestra un mensaje bastante tranquilo, bastante pausado, creo que lo que le devuelve es serenidad a una situación que se había calentado demasiado y que de otro lado, cuando tú salías a la calle y hacías algunas preguntas, a mucha gente ni siquiera le interesaba que el presidente Kuczynski estuviera siendo destituido. La atención estaba más bien en el partido de anoche, más bien la atención está en el día a día, en cómo continuar con la vida cotidiana. No existía una situación en la cual hubiera una gran zozobra, pero sí había un gran malestar. Ahora, uno de los principales puntos que ha tocado es la lucha contra la corrupción. ¿Qué necesitaría para poder disminuir esta sombra de la corrupción que lamentablemente envuelve no solamente a varios expresidentes ahora, sino a todo el escenario político? Yo creo que lo primero que tendría que hacer el presidente Vizcarra es hacer primero algunas modificaciones al paquete que tuvo el presidente Kuczynski durante su periodo, ¿no? Por ejemplo, darle autonomía real a la autoridad de transparencia, para comenzar. Terminar de implementar varias de las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad, que es una de las que hizo unos 100 aportes y que de los cuales solamente unos pocos pudieron implementarse. Y además yo me animaría a que el presidente Vizcarra presente finalmente un proyecto de ley que diga que los aportes irregulares de campaña son delito, que es quizás la madre de alguna manera de toda la situación política en donde tenemos a toda la clase política cuestionada por la recepción de aportes irregulares de campaña, no solo de Odebrecht, sino también de otros posibles, claro, de otros posibles que no se hagan con la transparencia del caso, ¿no? Exacto. Claro. Ahora, tú mencionas un tema bastante importante porque mencionas a varias instituciones que forman parte de la gobernabilidad de un país. Y, por ejemplo, una propuesta de una disposición legal que permita transparentar o cambiar las reglas de juego para los partidos políticos, por ejemplo, tiene que pasar necesariamente por el Congreso de la República. Y el segundo punto que Martín Vizcarra ha anunciado es buscar la estabilidad
política, la estabilidad institucional. ¿Esto se va a lograr? ¿Consideras que hay las condiciones para alcanzar esta estabilidad institucional? Resulta un poco difícil considerando cómo hasta el final se dio la situación de vacancia del presidente Kuczynski, ¿no? Teníamos incluso un borrador de texto en el cual se le quería declarar como traidor a la patria, ¿no? Lo cual era sin duda excesivo. Pero creo yo que si la oposición llega a ser racional, si la oposición llegara a ser racional, me refiero sobre todo a la bancada aún mayoritaria, ellos deberían entender que lo que están haciendo no solamente le tiene un costo al país, sino que tiene un costo muy serio para ellos y sus posibilidades hacia el 2021. El problema es que sabemos que los comportamientos de nuestros políticos no son necesariamente racionales. Y ahí la pregunta será, ¿qué es lo que hará Fuerza Popular respecto al nuevo presidente Vizcarra? Hasta ayer la situación era muy tranquila, pero vamos a ver qué ocurre cuando el presidente Vizcarra nombre un nuevo gabinete, cuando en ese nuevo gabinete acuda al Congreso de la República, cuando se den otros nombramientos fuera del gabinete. Cuando posiblemente se observe el reglamento de la ley de la alimentación saludable con el cambio de los octágonos por el semáforo y ese tipo de cosas, por ejemplo. Y cuando el presidente Vizcarra también y al nuevo gabinete también le corresponda fundamentar observaciones de fondo en algunos temas, ¿no? La ley de publicidad sobre medios privados que observó el gobierno pasado, le tocará sustentar esa observación al nuevo gobierno. Entonces, ¿hay condiciones para una estabilidad o todavía? Yo creo que todavía hay condiciones para continuar con una situación complicada, pero al mismo tiempo, de alguna u otra manera, la calle también le está diciendo al Congreso de la República su desaprobación. La desaprobación no solamente es del Congreso de la República, la desaprobación es de los dos líderes de Fuerza Popular, ¿no? O sea, tanto la señora Fujimori como su hermano. Entonces, digamos que la situación es bastante complicada aún, pero de alguna u otra manera, el haberse producido un relevo presidencial en forma tan tranquila, tan calmada, casi sin ninguna manifestación en la calle, lo que ayuda a generar es un mejor clima y un mejor pie para no necesariamente un entendimiento en todo, pero sí por lo menos una relación algo más constructiva de la que hemos tenido. Ahora, lo que ha anunciado también el presidente Vizcarra es que va a renovar completamente su gabinete. Y claro, en el Ejecutivo termina siendo una decisión del presidente de la República, a final de cuentas es que no funciona bien lo que se quiere del Ejecutivo para estabilizar la economía, estabilizar la institucionalidad y cosas por el estilo, como lo ha anunciado en salud, en educación. Es fácil, pero cosa que no sucede en el Legislativo, ¿no? Para cambiar el Legislativo y dar las medidas necesarias para que el Ejecutivo cumpla sus procesos o el trabajo propuesto es muy distante. ¿Cómo manejar ese equilibrio? ¿A quiénes tendría que acudir Martín Vizcarra para tener un gabinete que permita conversar con el Legislativo y trabajar de la mano? Más que nombres concretos, lo que tiene que hacer el presidente Vizcarra es tener claro cuál va a ser su relación con el Poder Legislativo. Y yo creo que uno de los grandes defectos del gobierno del expresidente Kuczynski es no tener claro cuál va a ser su relación. Por momentos querían confrontar, por momentos les otorgaban de todo. Quizás la pregunta para el presidente Vizcarra es qué tipo de vínculo quiere tener con la oposición. Y además, de otro lado, tener en cuenta que con Fuerza Popular, que está algo más disminuido que hace algunos meses, tiene otros actores políticos con los cuales poder jugar. Puede tener acercamientos a las bancadas de izquierda, puede tener acercamientos a Alianza por el Progreso, puede tener acercamientos al APRA, a Acción Popular. Cuando te refieres a esos acercamientos, ¿significa que en el gabinete, por ejemplo, deberían estar conformados por más políticos que técnicos con relación a estos partidos? Podría ser un acercamiento partidario o podría ser acercamiento de figuras que estén cercanas a esos partidos políticos. O sea, no necesariamente ello. Lo que sí tiene que quedar claro es que por lo menos en el caso del presidente Kuczynski, este modelo de gerentes pasados a ministros no ha resultado ser el más feliz. De acuerdo. ¿No? Entonces, creo que el presidente Vizcarra sí ha entendido que un gobierno que pueda tener un puente más político y además no solamente un puente más político con el Congreso, sino también con las regiones, va a ser importante. El presidente Vizcarra viene además desde
el lado de las regiones, ha sido gobernador regional, tiene una muy buena relación con los gobernadores regionales. Y habría que ver también allí, y un punto que no mencionó en el discurso, pero quizás eso se pueda aclarar en los siguientes días, es qué va a hacer el presidente Vizcarra con el actual proceso de descentralización, considerando además que tenemos el 7 de octubre una elección regional y municipal. Claro, donde además él desde el gobierno regional ha sido testigo de cuál es la distancia que existe entre lo que sucede en el gobierno central y la atención a las regiones. Y donde además como ministro de Transportes intervino en los poderes ejecutivos que hemos tenido durante este gobierno y que eso sí hay que reconocer que fue un gran aporte de este gobierno para atender esos puentes entre el poder ejecutivo, el gobierno central y los gobiernos regionales. De acuerdo. Ahora, parte del discurso utilizó una frase que dice: a los jóvenes no pierdan la fe en sus instituciones, permítanos demostrarles que el Perú es más grande que sus problemas. ¿Cómo hacemos para recuperar? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Porque no solamente el presidente, sino el Ejecutivo, el Legislativo, para recuperar esa confianza que está tan debilitada en nuestras instituciones. Yo creo que lo que se requiere es austeridad y honestidad en el gobierno. Es decir, que el presidente Vizcarra no solamente tenga un buen discurso como el que tuvo ayer, sino que además ejerza la presidencia en tono bastante prudente, que no demuestre muchos signos de frivolidad, que es algo que también se le achacó a la administración anterior. Correcto. Que guarde un determinado equilibrio dentro de las fuerzas que conforman su gabinete y sobre todo acción concreta y conexión directa con los problemas del ciudadano, ¿no? Por ejemplo, el presidente Vizcarra va a tener que atender, entre otras cosas, una economía que tiene serias complicaciones con el déficit fiscal. Va a tener que atender la reconstrucción en el norte del país. Que es un tema álgido, ¿no? Es un tema álgido y que los ciudadanos en el norte reclaman constantemente que el gobierno central y los gobiernos regionales no los están atendiendo con la prontitud debida. Entonces, tener a una persona que esté más en terreno puede ayudar a que el presidente Vizcarra recupere esa conexión que la política ha perdido con la ciudadanía. En algún momento cuando Pedro Pablo Kuczynski estaba en una situación bastante complicada, sucedió estos embates del fenómeno del Niño Costero y el hecho de hacer trabajar a todo el gabinete en diferentes regiones para resolver la situación de emergencia, de alguna manera contribuyó a mejorar la imagen del gobierno. Porque lo que se percibió sin duda es que los ministros estaban mimetizándose con los problemas de la gente. Y haciendo y resolviendo problemas en el día a día, ¿no? Claro. Y yo creo que justamente parte de la desconexión de la política o de la gente con la política tiene que ver con ello, ¿no? O sea, por ello es que también hemos tenido esta situación de relativa indiferencia respecto de esta sucesión presidencial, que es algo que conversando con personas que vienen del extranjero les ha sorprendido. De acuerdo, sin embargo, para la reconstrucción las cosas fueron totalmente distintas. No, la reconstrucción tuvo serios problemas desde el inicio, hubo obstáculos de los propios gobiernos regionales a la acción del gobierno central, el gobierno central no se pudo ordenar de la manera más adecuada y aquí lo que se requiere es más que un relanzamiento de personas, se requiere ajustes a la autoridad de reconstrucción con cambios para que pueda ejercer su labor de la mano con los gobiernos regionales, pero en donde los gobiernos regionales no puedan operar, sea el gobierno central que opere. De acuerdo. Muy bien, te agradezco, José, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. José Alejandro Godoy, docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, ha conversado con nosotros y dando sus puntos de vista interesantes respecto de lo que nos depara en los próximos días, en el próximo escenario político en el que estamos viviendo en nuestro país.